Normalmente, pues nosotros consideramos la construcción de placas de concreto y en la construcción de placas de concreto regularmente estamos considerando el suelo, la placa de concreto propiamente dicha y obviamente la utilización de una malla electrosoldada, que regularmente es lo que llamamos un refuerzo por temperatura. En ese orden de ideas, ese refuerzo por temperatura nos ayuda a prevenir la formación de grietas o a controlar las grietas que se nos formen sobre la superficie. Y por supuesto, sobre esas placas desarrollamos alguna actividad. En algunas ocasiones estamos hablando de tráfico, en otras ocasiones estamos hablando de vivienda, en otras ocasiones simplemente estamos hablando de una placa de cubierta. De manera que pues tenemos la posibilidad importante de sustituir esta malla electrosoldada de la placa de concreto por un elemento muy sencillo. ¿Para qué utilizamos esa placa? Para prevenir el agrietamiento del concreto. Ese agrietamiento normalmente está dado por problemas de retracción en el estado fresco, por cambios de volumen por temperatura o por exposición a cargas estáticas o dinámicas. Ampliemos sobre cada una de ellas. Durante el estado fresco del concreto, es decir, recién lo fundimos el concreto y antes de que se endurezca, el concreto tiene la tendencia a perder agua. En la medida en que él se va endureciendo, en la medida en que está expuesto al ambiente, tiende a perder agua, pero a su vez el concreto quiere ocupar ese espacio que le dejaron las partículas de agua y como el concreto se está calentando y se está endureciendo, no logra hacerlo y entonces se generan esfuerzos y esos esfuerzos se redundan en dos efectos. Unas microgrietas como las que estamos viendo en la pantalla y dos, una reducción del volumen, una pequeña reducción del volumen. Eso es lo que llamamos la retracción en el estado plástico. Para hacerlo más sencillo, si yo fundiera una placa de 10 metros de largo y al final no tuviera todos los cuidados, al final seguramente podría estar hablando de que no voy a tener una placa de 10 metros de largo, sino de 10 metros menos 8 millonésimas, 8 millonésimas más corta. Eso inicialmente pareciera que no influyera, pero con el tiempo significa que aparte de las grietas que se pueden formar, pues voy a tener retracciones y juntas más grandes, que al cabo del tiempo pues pueden terminar deteriorando el concreto. Además, no es bueno perder agua durante la fase de concreto endurecido porque muy sencillamente lo que voy a encontrar es que pues esa parte de agua que se pierde es parte de agua que deja de reaccionar con el cemento y difícilmente va a llegar a la resistencia final del concreto. También hay otra condición, los cambios de volumen por temperatura. Es muy común que nuestras placas estén sometidas a cambios de volumen por temperatura. Algunos dirán, pero es que estamos en Bogotá y Bogotá es frío. Yo siempre le hago a mis asistentes una reflexión. Cuando uno sale temprano a caminar, espero, u otros cuando regresamos de rumba, nos encontramos con que si tenemos la oportunidad de ver las juntas del concreto, están abiertas, porque el concreto se ha retraído, se ha encogido, y entonces las juntas son más grandes. Pero si vuelvo a ver esos espacios sobre la 1 de la tarde, aún en Bogotá, que cuando hay días de calor, voy a encontrar que está más cerrado. Eso quiere decir que el concreto se ha dilatado y las juntas se han cerrado, de manera que se hacen evidentes los cambios de volumen por temperatura y en muchas ocasiones, sabiendo que estamos hablando de un material rígido como el concreto, pues obviamente él no alcanza a absorber esos esfuerzos y termina agrietándose. Otra opción son las cargas, la exposición a cargas. Cuando yo de pronto pongo pesos exagerados para los que el concreto no está diseñado, tengo la formación de grietas. Así es que pues no quiero tener este tipo de situación. Esta es una de las razones, por supuesto que aquí uno puede enumerar cantidad de razones por las que el concreto se agrieta, pero estas son parte de lo que yo puedo tratar y prevenir utilizando el concepto de las fibras. Ahora, ¿qué pasa?
Normalmente en la construcción se ha utilizado la malla electrosoldada. La malla electrosoldada tiene es un elemento muy bueno y tiene una gran condición, y es que pues era relativamente barata, era fácil de conseguir y hoy cada vez está más escasa. La malla electrosoldada todos lo conocemos. La malla electrosoldada viene en láminas, es un arreglo de varillas soldadas que me permite reforzar el concreto. En muchas ocasiones viene eh, en forma de láminas, y en otras, sobre todo cuando el diámetro de la varilla es delgado, puede venir en rollos. Pero por supuesto empiezo a encontrarme dificultades. La forma de colocar normalmente una malla pues es al primer tercio de la placa, de manera que tenga suficiente recubrimiento y trabaje en caso de que se presente un agrietamiento. Pero normalmente en la teoría siempre está bien colocada. En la vida real en muchas ocasiones queda muy abajo, y entonces cuando vengan los problemas de dilatación, contracción, no va a trabajar, o en muchas circunstancias, por no decir en el 99% de las situaciones, queda de esta manera, en la que sencillamente no está trabajando de una forma regular, y la pregunta es, ¿para qué tengo un refuerzo? ¿Para qué pago un refuerzo que no va a trabajar? El problema es que pues obviamente la tengo distribuida en un plano y está sujeta a muchas circunstancias durante el proceso constructivo que me impiden que ella quede bien puesta. De hecho, para que quede bien puesta, pues normalmente tengo que considerar las famosas panelitas, tengo que hacer los traslapos, cosa que pues en ocasiones me trae mayores costos. Otro inconveniente es el transporte y la logística. Transportar la malla no es tan fácil. Resulta costoso, no es fácil de doblar. A duras penas la puedo enrollar, pero cuando yo la quiero colocar correctamente, entonces me encuentro con que quién desarruga una malla electrosoldada, o quién logra desenrollarla después de que ha estado mucho tiempo enrollada. Así es que pues hay que considerar ese factor. En otras circunstancias el tema es el almacenamiento. Cuando tengo volúmenes importantes o espacios muy pequeños, almacenar la malla es un tema. Me ocupa espacios, incluso muchas veces pues se me alcanza a oxidar. De manera que tengo que considerar que dentro de mis obras no siempre hay los espacios disponibles para poder entrar a hacer ese almacenamiento o para disponer de esos espacios, y entonces tengo que considerar otras alternativas en las que la malla resulta ser una muy buena oportunidad. Para todos seguramente conocen las mallas. Las mallas vienen en dimensiones de 2,20 por 6 metros, es decir, una malla mide perfectamente 14 metros cuadrados. Pero si ella varía su peso dependiendo del diámetro de las varillas. Una malla electrosoldada de diámetro de 5 milímetros perfectamente pesa 28 o 29 kilos, y no es fácil que una sola persona la mueva, porque obviamente en un área de 14 metros cuadrados divididos 14, distribuido en 29 o 30 kilos, pues no es fácil de mover. Eso, aun cuando pareciera no tener una significación mayor, implica que voy a tener que disponer de más personas para hacer el movimiento horizontal o vertical de la malla dentro de mi proyecto. Y esas personas cuestan, y ese tiempo cuesta, de manera que tengo que ver cómo manejo este tipo de situación. Como les decía, las mallas, por la práctica normal de construcción, requieren ser traslapadas. ¿Eso qué quiere decir? Lo regular es traslapar lo que llamamos dos ojos de la malla. ¿Qué pasa? Cuando yo traslapo, compro 14 metros cuadrados de una malla de 15 por 15, estoy traslapando perfectamente 30 centímetros. Es decir, son 30 centímetros menos de área que tengo disponible para hacer mi refuerzo. Adicionalmente, tengo que poner las famosas panelitas y tengo que asegurarme de que quede toda ubicada horizontalmente. Sin embargo, fíjense que aquí no se ha construido aún y ya está contra el piso. Cuando viene el trajín de la colocación del concreto, y en muchas ocasiones pasan las carretillas o incluso se mete una mixer, pues definitivamente la malla no queda en su puesto y queda presentándose el problema que les comentaba desde el principio. Y es que sencillamente
la malla no quedó en su puesto y la apagué, no la estoy poniendo a trabajar y al contrario me estoy poniendo a tener una grieta a lo largo de la vida útil de mi proyecto. Otro elemento que se presenta con las mallas y con este tipo de varillas es que cada vez hoy durante la presentación que estaban haciendo, estaban invitando a algún CISO o a una CISO. Y estas personas encargadas de la seguridad y la salud en el trabajo siempre están pendientes de que no vayamos a tener accidentes y aquí con esta cantidad de varillas podemos estar propiciando la generación de accidentes. Hoy el precio de la malla se ha incrementado. Veo que hay una persona de Nicaragua, pero pues me disculpo, voy a hablar en pesos colombianos. En pesos colombianos pasamos de tener un kilo de malla de 2.600 pesos el kilo, valga la redundancia, a un kilo que hoy está alrededor de 5.700. Con un adicional, y es que no está fácil de conseguir la malla. Entonces empiezan los problemas. En una reunión en la que estábamos hoy con Francenet, se debatía el problema de cuántas obras se han detenido porque sencillamente no hay el hierro suficiente, y eso incluye varillas y mallas electrosoldadas. Y adicionalmente el costo. Aquí el costo es un tema y más en nuestros proyectos, pues tenemos que considerar ese asunto del precio de la malla sobre todos estos precios. Aquí es donde surge la oportunidad de sustituir la malla electrosoldada por fibras, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacen las fibras? Desarrollan la misma función que el refuerzo convencional. Obviamente que hay un estudio y un análisis de ingeniería que me permite asegurar que el desempeño de la fibra es equivalente al de las mallas de refuerzo. Eso está en función de la resistencia a la tensión de la fibra y de la cuantía que yo recomiendo utilizar. En general, considerando las posibilidades del mercado, pues hablamos de las macrofibras. ¿Y qué son las macrofibras en este caso? Son las fibras largas, más separadas, que me sirven para mejorar el desempeño post-agrietamiento del concreto. Y así es como funcionan las fibras. Ellas mejoran el desempeño post-agrietamiento del concreto, lo vamos a ver en un par de videos que vienen ahorita. Esas macrofibras pueden ser metálicas, seguramente todos las han visto, las hay plásticas, las hay sintéticas, las nuestras corresponden a estas de aquí abajo, y todas, como ustedes pueden ver, tienen formas que le permiten anclarse al concreto. Normalmente son de 1 o 2 pulgadas de largo y tienen hasta un diámetro de 1 milímetro. Y ellas no necesariamente me sirven para el control de la retracción. Entonces vamos a entender un poquito eso de qué es el desempeño post-agrietamiento. Ellas entonces tan pronto se presenta la grieta, simplemente como ya están ahí, es como si yo estuviese cosiendo la grieta, pero con miles de filamentos que la atraviesan y que la ponen y que le permiten al concreto que se ha agrietado funcionar de una manera semidúctil. Entonces, pues lo que voy a hacer es que, como les decía, no sé por qué no se ve suficientemente clara esta imagen. Como les decía, tan pronto aparece la grieta, pues tengo muchos filamentos a lo largo, ancho y alto de la masa de concreto que están trabajando en contener la grieta. ¿Cómo? A través de su resistencia a la tensión. Y cuando ya son tan fuertes que el concreto no se puede abrir más, entonces el concreto busca un siguiente punto de falla y por eso vemos que van apareciendo varias grieticas. Por supuesto, lo ideal es que el concreto no se me agriete, pero les decía, el objetivo aquí es mejorar el desempeño post-agrietamiento del concreto. De manera que aquí tenemos una forma distinta en la que el concreto se agrieta cuando ya estoy usando las fibras. Nosotros, para los proyectos de ustedes donde hay mezcla en obra, donde no estamos hablando de concretos de alta resistencia, pues tenemos disponible nuestras fibras MaxTen. Básicamente ellas están hechas para reemplazar la malla electrosoldada o las fibras metálicas,
en la construcción de placas, losas, elementos prefabricados de concreto de hasta 21 megapascales. 21 megapascales de resistencia, que es lo que regularmente se produce cuando yo mezclo mi concreto en obra. Entonces, tengo la fibra apropiada, pero va más allá. A ver, ¿qué pasó? Va más allá. Ella trabaja de una manera muy particular y les quiero mostrar de una manera visual, no muy más bien didáctica, y no es un ensayo normalizado. ¿Qué pasa con un concreto que no tiene ningún refuerzo? Entonces vamos a ver en este video cómo se mueve. Oh, ¿por qué no corre? No se deja reproducir el archivo, les pido disculpas. Sí, no se deja. Ya, creo que ya. Sí. Entonces vamos a verlo con malla electrosoldada. Fíjense que si bien es cierto hay una mejoría interesante, de todas formas tan pronto empieza a fallar, ya hay falla súbita y hay sencillamente desprendimiento inmediato del concreto. Sí, es cierto, hay un mejor desempeño con respecto a un concreto que no tiene fibra. Ahora vamos a ver, que no tiene refuerzo, ahora vamos a verlo con fibra sintética. Cuenten cuántos golpes tiene que darle. Fíjense que adicionalmente en este punto, aun cuando ya falló el concreto y está claro, falló después de 8 o 9 impactos con el martillo, las fibras siguen trabajando y siguen amarrando las partes sueltas del concreto. Ahí es cuando estamos viendo que el concreto mejora su desempeño post agrietamiento con respecto a lo que era cuando no tenía un refuerzo. Voy a repetir el video para ver un par de cosas aquí. Entonces fíjense que cuenten golpes. Miren que evidentemente el concreto falló, pero las fibras lo están amarrando y le tiene que dar un par de golpes más para poder separar. Ahí es donde vemos que las fibras vuelven más cohesivo el concreto, y ante la presencia de una falla, de una grieta, ellas empiezan a trabajar de manera significativa, y a través de su distribución tridimensional, pues sencillamente mejoran la posibilidad de que el concreto mantenga su estado original a pesar de estar agrietado. Voy a terminar el concreto para que puedan contar qué pasó después. Miren que aún hay fibras que siguen amarradas allí, y pues finalmente logra separarlo después de un esfuerzo importante. Entonces, como les decía, las fibras Maxten están focalizadas en la sustitución de la malla electrosoldada por temperatura en obras con concreto de mezclado en obra de hasta 21 megapascales. 21 megapascales normalmente se consiguen con la mezcla de 7 sacos de cemento. Está orientada al mercado de contratistas y maestros de obra. Tiene una longitud de 4 centímetros, es de color blanco, y la utilizamos sobre todo para sustituir la malla electrosoldada en pisos y placas de concreto. En sobreplacas es muy útil, en placas de nivelación e incluso en bloquelón. Y como les decía, es de color blanco y tiene una longitud de 4 centímetros. Aquí la vemos perfectamente trabajando ya dentro de un elemento que está agrietado. Y lo importante ahora es definir la dosificación. Normalmente los documentos internacionales que hablan sobre el uso de fibras y de su desempeño hablan de que el fabricante debe suministrar herramientas de cálculo. Evidentemente sabemos que ponerse a calcular en obra no es tan sencillo, sino sencillamente nosotros lo que encontramos es que cuando evaluamos las cantidades de refuerzo a utilizar en placas de diferente espesor, según la práctica normal de cada uno, hemos encontrado que estas son las dosis típicas de fibra, y regularmente, fíjense que en la mayoría de los casos se usan 1.8 kilos por metro cúbico. Tengo una placa de 5 centímetros, voy a colocar un alambrito de 3 milímetros, pues aquí va en 1.8. Si
Si ya le voy a poner algo más grueso, va a requerir, si es una plaquita muy delgada, como de 5 centímetros, va a requerir 2.4 kilos por metro cúbico. Pero de ahí para arriba, en 8, 10, 12, 15 centímetros, pues sencillamente le pongo mis 1.8 kilogramos por metro cúbico. Aquí lo que está señalado en verde es que ya se requieren dosis más importantes o que la fibra Max-10 no está diseñada para soportar ese esfuerzo. Entonces nos vamos a nuestra fibra Tufestran. No, normalmente lo que nos ha enseñado la práctica Francenet y a mí es que con la Max-10 suplimos las necesidades de obra de los proyectos que ustedes desarrollan produciendo su concreto en obra. Ahora, hay una cosa interesante y es que, ¿cómo hago yo para poner 1.8 kilogramos por metro cúbico sabiendo que yo estoy mezclando el concreto en obra? Normalmente mezclo de un saco de 50 kilos. Entonces, pues, importante recordar que un metro cúbico de concreto, normalmente para obtener un metro cúbico de concreto de 3000 psi o de 21 megapascales de resistencia a la compresión, utilizo 7 bolsas de cemento. Y en ese orden de ideas, lo que hemos previsto es que si ya sabemos que para un metro cúbico se utiliza 1.8 kilos por metro cúbico y cada metro cúbico contiene 7 bolsas, lo que hemos hecho es entregar las bolsas predosificadas dentro de la bolsa de Max-10. Entonces así es más fácil porque usted simplemente va a poner una bolsa predosificada por cada saco de cemento que va a mezclar. Así es que es bien sencillo colocar el agua, colocar los agregados junto con la arena y la grava, ponerle la bolsa predosificada de Max-10 que me da una dosis para 1.8 kilogramos por metro cúbico, mezclo durante 5 minutos, coloco el cemento, termino la mezcla y extiendo el concreto. En ese orden de ideas, pues voy a obtener unas grandes ventajas. Hoy la Max-10 perfectamente puede ser 30, o sea, al evaluar metro cuadrado por metro cuadrado en cualquiera de los espesores que hemos presentado ahí, 5, 8, 10, 12, 15 centímetros de espesor, el precio de la Max-10 por metro cuadrado es más barato, pero mucho más barato, perfectamente 15 o 20% más barato que haber puesto una malla electrosoldada. Obviamente que me estoy asegurando de colocar una dosificación que queda perfectamente distribuida en la masa de concreto. No estoy perdiendo material que compro. Cuando compro la malla, estoy comprando 14 metros, pero instalo 12, ¿cierto? Y cuando la instalo no puedo garantizar su ubicación, en cambio la fibra queda distribuida tridimensionalmente. Es mucho más fácil, porque ya no me toca pagar la aplicación, no me toca cortar, no me toca modular de acuerdo al espacio que esté haciendo. El transporte es mucho más sencillo. El almacenamiento, pues es que simplemente voy a comprar unas bolsas y no me ocupan mayor espacio, no genero corrosión y por supuesto mantengo los conceptos de seguridad industrial. Allí es donde utilizo definitivamente la Max-10 como una solución muy práctica para la sustitución de la malla electrosoldada para mis proyectos en obra. Básicamente esto era lo que les quería contar hoy. Sé que normalmente me hacen algunas preguntas, en algunas me voy a anticipar. Hay dos preguntas que siempre me hacen. A ver si alguien me colabora con cerrando su micrófono. Las preguntas que siempre me hacen es: ¿el concreto puede acelerarse o retrasarse por la presencia de las fibras? Y la respuesta es no. De cara a la reacción de hidratación del concreto, las fibras son inertes, entonces ni lo aceleran ni lo retardan. Esa es una de las preguntas que muchas veces me hacen. En algunas ocasiones, y no es el caso con la Max-10 cuando la uso a dosis de 1.8 kilos por metro cúbico, cuando uso más de 3 kilos por metro cúbico, puedo tener una pérdida de asentamiento. ¿Y por qué sucede eso? Porque durante el proceso de mezclado las fibras se autofibrilan y amarran el concreto. Pero eso se da cuando tengo dosis de más de 2.5 a 3 kilos por metro cúbico. En las dosificaciones que utilizamos cuando estamos mezclando nuestro concreto en obra de a un bulto, normalmente que utilizamos 1.8, no tengo esa situación.
Otra pregunta que me hacen con alguna frecuencia es, ¿y el acabado? Me quedan algunos pelos por fuera. Entonces, evidentemente, no es preocupante, es normal que queden algunos pelitos expuestos, algunos filamentos allí expuestos. Eso no quiere decir pues que todos quedaron encima. Las pruebas que nosotros hemos hecho destructivas de muchos elementos nos demuestran que la fibra queda uniformemente distribuida, de manera que no es que quede toda en la superficie. Y aún en ejercicios que hemos hecho, cuando esos pelitos expuestos, casi siempre después hay que poner un enchape o hay que poner un tapete, quedan tapados. Digamos que si es para una vía, para un andén, se pueden quemar con un briquet y no hay ningún inconveniente en que vayan a quedar. Si no los puede quemar, puede sencillamente dejarlos ahí y ellos con el tiempo van a desaparecer. La otra pregunta que siempre me hacen es, ¿cuánto llevamos vendiendo Maxtem? La verdad, hace 20 años introdujimos la tecnología de las macrofibras sintéticas del concreto para el concreto. Entramos inicialmente con nuestras fibras Max, con nuestras fibras Tuff-Strand, que las utilizamos en nuestra propia planta. Los que de pronto hayan ido a nuestra propia planta verán que los pisos de concreto todos están hechos con fibras, tanto la zona de parqueo, la zona de tráfico, como la planta misma e incluso el primer piso de las oficinas. Varios home centers, varios ARAS, muchos ARAS, varios éxitos, varios centros comerciales, por ejemplo Fontanar, que se me olvidó ahorita el nombre, el de la 80 con Boyacá, que están utilizando la fibra exitosamente y particularmente promoviendo ya la fibra Maxtem. Perfectamente llevamos 8 años con muchos metros cuadrados ejecutados con muy buena recepción. De hecho, hoy pues seguramente ustedes pueden conseguir la fibra y ahí me confirma Francenet en Home Center, que se mueve mucho, y en algunas ferreterías donde ya las estamos moviendo. Hay unos casos interesantes que se han dado últimamente en los que hemos hecho sobre placas contra el piso, contra el suelo, utilizando esta dosis de 1.8 con muy buenos resultados para proyectos sencillos donde no hay una carga alta. No estoy hablando de un edificio, sino de una casa sencillita donde funciona muy bien. Como les decía, esto es lo que les quería contar. De todas formas, estaremos, Francenet y yo, a disposición para atender sus preguntas e inquietudes sobre este tema.